Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción y placer tener como invitado hoy a un accionista moral de este programa. Sus iniciales son licenciado Juan Daniel Balcácer, un distinguidísimo historiador, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, desde la cual ha realizado una hermosa labor. Es más, cualquier acontecimiento que uno vea, si está repasando algún texto de historia dominicana, pero ven acá, fue en tal fecha de julio que se produjo la fundación de la Trinitaria. Pues Juan Daniel Balcácer va a organizar algún acto alusivo. O sea, es un hombre que ha realizado una excelentísima labor. Yo no me pierdo ninguno de sus artículos sobre temas de interés y en el periódico Listín Diario, y está publicando unos trabajos muy interesantes con datos desconocidos para la mayoría sobre el asesinato ordenado por Trujillo del profesor Galíndez, español, que a la larga significó el magnicidio, la muerte de Trujillo, porque algunos de los que estuvieron involucrados en ese trágico suceso y que Trujillo, después de utilizarlos, los ultimó quizás para silenciarlos, demostraron que parientes cercanos participaran en el ajusticiamiento del tirano. Verbigracia Antonio de la Maza, hermano de Tabito de la Maza, piloto, que fue quien secuestró o trajo desde Estados Unidos al profesor Galíndez. No podemos iniciar este diálogo con el distinguido historiador Juan Daniel Balcácer sin hablar precisamente de la muerte de un destacadísimo historiador, Hugo Tolentino Dipp, que ha causado una consternación total en el país. Yo no me imaginé que el deceso de ese ilustre ex canciller de la República, ex rector y catedrático de la UAS, diputado, presidente de la Cámara de Diputados y sobre todo historiador, tiene quizás o sin quizás la mejor obra acerca de Gregorio Luperón. Así es. Indudablemente es un texto de consulta. Yo estoy seguro que cuando Juan Daniel quiere buscar un dato sobre ese prócer, va a esa obra de un hombre como Hugo Tolentino, que todas las funciones que ocupó, no solo lo hizo con capacidad, con eficiencia, sino con honestidad. Así es. Es un hecho lamentable la desaparición del doctor Hugo Tolentino Dipp, que como tú bien señalas, un gran académico, un caballero de un prestigio tanto intelectual como político, respetado hasta por opositores, lo que indica su gran carácter como persona y sobre todo sus aportes al estudio de la historia dominicana. Uno de los historiadores que más conoció a fondo la figura de Gregorio Luperón. En el plano político, quizás ese fue uno de los trabajos que más lo acercó a José Francisco Peña Gómez, porque en 1963, muy joven el doctor Tolentino, ganó un concurso que patrocinó la Academia Dominicana de la Historia, siendo presidente de la República el profesor Juan Bosch. Ese ensayo mereció el premio que en ese momento otorgó la Academia con motivo
del centenario de la Restauración y el trabajo ganador se titulaba Perfil Nacionalista de Gregorio Luperón. Luego, muchos años después, el doctor Tolentino Dip profundizó y amplió ese trabajo a esa formidable biografía política de Gregorio Luperón, que hoy contamos con ese aporte, que naturalmente he releído en varias ocasiones. Hugo Tolentino también es autor de un texto titulado Raza e Historia en Santo Domingo, que el segundo volumen me informan que verá la luz pública pronto, y numerosos ensayos sobre la identidad nacional y sobre otros temas de interés para la historia dominicana. De manera que realmente ha sido una semana luctuosa, penosa por su deceso y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, un académico a tiempo completo, y además debo decir algo, fue rector en un periodo en el que yo he llamado el periodo de los rectores ilustres, porque fueron verdaderas luminarias en todos los ámbitos que dirigieron la Universidad Autónoma después de la Revolución del 65 con el Movimiento Renovador, y Hugo Tolentino fue uno de esas figuras estelares de la rectoría de la Universidad Autónoma. Bien, vamos de inmediato a pasar a ofrecerles estos consejos de sumo interés para luego iniciar el diálogo con un habitual de vertiente de opinión, Juan Daniel Balcácer. De inmediato vamos a dialogar con el historiador, un hombre, un intelectual sólido que ha escrito obras. Hay una que es quizás de las mejores que se ha escrito sobre el ajusticiamiento de Trujillo, que ¿por cuántas ediciones van? Seis ediciones. De alta gracia. En una época en que los libros, ya el libro impreso está en agonía, en la era digital, y mira, ya lleva 6 ediciones. Una obra, es de las más documentadas, porque ahí, ¿qué tiempo te llevó investigar? Porque ahí, caramba, da la impresión a veces de que tú estabas sentado al lado de los conspiradores, de los ajusticiadores del tirano, mientras iban poco a poco elaborando la trama. Esa fue una obra de la investigación, me tomó como cerca de 3 años. 2 años más o menos en la recopilación de una buena fuente de bibliografías y de documentos, entrevistas a familiares y relacionados de los involucrados en la conspiración, y en consultas de documentos y en bibliotecas afuera, aquí, y entonces ya cerca de 1 año la reconstrucción de toda la conspiración. O sea que fue un trabajo arduo, meticuloso, pero sobre todo con la prudencia y la calma necesaria. No fue hecho apresuradamente con el propósito de publicar una obra. Tú sabes que después que uno publica sus primeros artículos, sus primeros ensayos, pasa esa fiebre, por llamarlo así, de ver el nombre impreso. En letras de molde. Exacto, y realmente ya, y luego, algo que no se acostumbra mucho, pero algunos colegas académicos sí lo hacen, después que tuve el borrador, entonces se lo pasé a leer a varios colegas que me hicieron
interesantes observaciones. Algunas las acepté, otras las deseché, pero me permitió tener algunas perspectivas diferentes, que eso yo se lo aconsejo a los jóvenes escritores. No se apresuren a publicar sin que a alguien lea el texto, porque de todos modos estás presentando a la consideración del público de diferentes formaciones una propuesta teórica o literaria, y merece la opinión de especialistas antes de tú darlo al escrutinio público. Sabes que leyendo tus artículos en el periódico Listín Diario, que estoy seguro por lo interesantes y por los sucesos que tú analizas de la era de los 31 años, irán a volumen, porque no pueden circunscribirse a lo efímero de la hoja periódica. Y entonces he visto que al caso Galíndez le has dado una gran importancia, sobre todo que hay algo que lo hace muy interesante ese suceso dentro de lo trágico, y es que lo que a Trujillo lo disgustó sobremanera de la obra La Era de Trujillo, que publicó primero como su tesis de grado, ¿verdad?, en la universidad. La presentó como tesis. Sí. Sí. Entonces, donde él habla de que Ramfis, el primogénito de Trujillo, y que siempre los que escriben sobre él lo consideran como que fue el favorito de él. Sí. Porque mucha gente habla de Angelita. No, Ramfis fue su gran devoción y su gran decepción. Así mismo. Porque incluso cuando se estaba tratando, había una campaña, no voy a decir que en los medios de comunicación, porque solamente había cuando esos años 2 periódicos, La Nación y El Caribe, hubo una campaña tendente a que se bajara la edad para ocupar la vicepresidencia de la República, para que Ramfis pudiera ocuparla. Sí. Y entonces Balaguer, en su palabra, no sé si es en la palabra encadenada, valga la redundancia, o Memorias de un cortesano, él relata que bajando las escalinatas de Palacio, le señala a Trujillo una petición en ese sentido de alguien que escribió en el periódico El Caribe, y que Trujillo, con el rostro apesadumbrado, le dijo: y todavía hay gente que cree que Ramfis sirve para algo. Sí, entonces, ¿por qué has mostrado ese interés? Porque ya van varias publicaciones, varios artículos sobre el asesinato de Galíndez. Primero, a finales de mayo y desde finales de mayo hasta mediados de junio, se celebró en Madrid la Feria Internacional del Libro, que anualmente se celebra, que lleva 79 años. Y en esta ocasión, como tú bien sabes, la República Dominicana fue el país invitado. Entre la delegación dominicana que participó, yo fui invitado a ofrecer una conferencia en el marco de las actividades. Y el señor embajador dominicano nuestro allá, el doctor Olivo Rodríguez Huerta, me solicitó que llevara un tema que fuera de interés para España y República Dominicana, que mostrara una vinculación. En efecto, los demás historiadores que participaron, el doctor Fran Moya Pons, Bernardo Vega, Genaro Rodríguez, que vive allá, pues llevaron temas relacionados, y Roberto Casá con Santo Domingo y España. Se habló del exilio español en Santo Domingo en 1939, del legado colonial de España y Santo Domingo. Entonces, se me ocurrió
retomar el tema Galíndez por los vínculos entre España, Santo Domingo, las dictaduras de Franco, la dictadura de Trujillo y el impacto internacional que tuvo ese crimen, ese asesinato. Primero secuestro y luego asesinato. Entonces, esa conferencia he extraído de ahí algunos de los temas centrales y los he adaptado naturalmente al espacio breve del nuevo formato que tiene el Listín Diario, y entonces los voy presentando, no necesariamente seriados, pero sí la temática es relacionada con el profesor Galíndez. Entonces, es evidente que en la historiografía sobre el régimen de Trujillo y sobre Trujillo hay consenso entre los especialistas en que el crimen de Galíndez y todo lo que se desencadenó después fue uno de los detonantes principales para el declive del régimen que 5 años después, terminó con la desaparición primero física de Trujillo y luego con el desmonte de la maquinaria trujillista. De ahí que esté publicando algunos aspectos de esa conferencia, como por ejemplo quién fue Galíndez, cuál es su relación con Santo Domingo, porque mucha gente que se aproxima a un texto de historia y ve el nombre de Galíndez, bueno, un crimen más de los tantos que cometió Trujillo desde antes de subir al poder, pero no es así. Las dictaduras no necesariamente caen por la comisión de 1 o de 2 o 3 crímenes, pero llega un momento en que hay excesos, como en el caso de Galíndez, que trascienden las fronteras del país y entonces tienen implicaciones internacionales que pueden afectar la estabilidad de un régimen X. Cuando tú usaste la expresión crímenes cometidos antes de que Trujillo asumiera el poder, me viene a la mente el horrible crimen del poeta Martínez Reina y su esposa embarazada. Esperanza. Sí, que causó un gran sacudimiento, pero que Trujillo, con su poder omnímodo antes de asumir incluso la presidencia, logró que algunos de sus colaboradores, de sus serviles, fuera, ¿verdad?, como imputado de haber cometido y hasta ordenado ese crimen horrendo. ¿Cómo explica el historiador Juan Daniel Balcácer que Trujillo, antes de asumir el poder, tuviera un poder quizás equiparable al poderío omnímodo dictatorial que tuvo luego? Claro. Recordemos que ya en el lapso 1924-1930, Trujillo es una figura que va escalando posiciones de gran importancia y peso dentro, primero de la que fue la Policía Nacional, luego convertida en ejército, creada en la ocupación militar norteamericana del 16 al 24. Y Trujillo va acumulando un poder desde el punto de vista militar que, conforme a la estrategia desarrollada por los norteamericanos, por los interventores, consistió en desarmar a la población civil. Recuérdese que antes de la ocupación militar norteamericana, lo que prevalecía en nuestro país era un caudillismo, el caudillismo del siglo XIX y principios del XX, que se caracterizaba porque en cada provincia, había un cacique militar que tenía su ejército particular. Y una de las razones por la
inestabilidad política y por la asombrosa cantidad de gobiernos y presidentes que tuvimos desde 1844 hasta el mismo 1916, si se quiere, era que cuando un caudillo, jefe de una región X, no estaba de acuerdo con las decisiones que tomaba el mandatario de turno, sencillamente se rebelaba y con su ejército particular se iba, como se decía antes, para la manigua. Entonces, como el país estaba fragmentado geográficamente, no había un centralismo del poder ejecutivo con su institución de represión principal, que es el ejército en el Estado moderno, pues esas rebeliones por lo general terminaban derrocando a los gobiernos. Trujillo logra consolidar ese poder y centralizar y crear un ejército profesional, disciplinado y un solo ejército armado, ya con un país que comenzaba a interconectarse por carreteras, que era mucho más fácil apaciguar la reacción de los caudillos. Además, Trujillo fue poco a poco aprovechando esa circunstancia para ir amarrando y haciendo acuerdos con algunos caudillos, como por ejemplo con el célebre Desiderio Arias, caudillo norestano, que era un hombre de un prestigio tal que Trujillo se llega a decir que en ocasiones cuando tomaba una decisión preguntaba, ¿qué dice Desiderio de eso que acabo de...? Y después terminó ordenando el asesinato del propio Desiderio. Entonces, eso explica el hecho del poder militar que acumuló, el hecho también de que no tenía rivales armados y que realmente el país ya entonces estaba entrando en un rumbo que favorecía el entronizamiento de una dictadura o de un gobierno democrático sólido. Pero todavía para el 30, el pueblo dominicano de apenas 1 millón de habitantes, con un 80% estrictamente rural, no estaba tan preparado para un sistema democrático tipo norteamericano. Y todo eso favoreció que Trujillo pues se alzara con el poder en base al terror. Y subió al poder, como digo en alguna parte de mi libro, chorreando sangre por todos los poros. Ahí yo parafraseo una célebre expresión de Marx sobre el capitalismo, que decía que chorreaba sangre por todos los poros. Tú sabes que dentro de mis limitados conocimientos sobre historia, aunque cuando fui estudiante de primaria y de bachillerato, era de mis materias favoritas y sacaba buenas notas en ello. Después la literatura me absorbió de tal manera que ya confieso que me descuidé durante mucho tiempo y lamento ahora que si hubiera seguido leyendo textos históricos, pues estaría ahora mismo como miembro de la Academia Dominicana de la Historia, que es una de las instituciones más prestigiosas y que más prestigios le da a aquellos que ingresan como miembros. Pero pienso que si Ramón Cáceres hubiera permanecido más tiempo en el poder y no hubiera cometido el error infantil, quizás prevalido por aquello del poder que le daba lo que decía la Guardia de Mon, cuando alguien era detenido por el ejército, preso por la Guardia de Mon, sí, se confió y solamente con su cochero y en un carruaje tirado por caballos, paseándose por el malecón, fue ultimado. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que la posterior lucha fratricida que se estableció en el país tras la caída de Mon Cáceres fue un factor importante, primero
en la ocupación militar norteamericana, que, como tú bien señalas, al desarmar la población civil dominicana, viabilizó que Trujillo, al imponer un ejército armado y disciplinado, pudiera entronizarse en un poder sangriento y largo. Por cierto, me recuerdo una anécdota de Juan Locua, nuestro gran músico, cantante y compositor, que una vez le dijeron en una tertulia de amigos, en plena época de Trujillo, Juan Locua, qué gobiernazo. Y dice Juan, pero muy largo. Sí, sí, así es, así es. ¿Qué tú opinas de las características y si hubo, como dicen algunos, algunas señales de eventual dictadura de Mon? Fíjate, ese es un tema que poco tratado en la historiografía del siglo XX dominicano. Es decir, porque realmente de los caudillos de principios del siglo XX, que eran Horacio Vázquez, Juan Isidro Jiménez, sobre todo porque habían sido Juan Isidro primero y Horacio Vázquez después los que encarnaban el antililicismo. Cuando Mon Cáceres, que vivía en estancia en Moca y dedicado a sus recuas de su familia, se entera de que Lilis había hecho comentarios de posiblemente ordenar la muerte de Horacio Vázquez. Mon, que era primo de Horacio, bueno, pues de inmediato comienza a fraguar cómo enfrentar a Lilis y logra articular ese complot que el 26 de julio de 1899 eliminó físicamente a Lilis. Y a raíz de ese ajusticiamiento, de ese magnicidio, entran en el campo político Juan Isidro Jiménez y Horacio Vázquez. Bolos y coludos. Bolos y coludos. Naturalmente, Ramón Cáceres era del grupo de los bolos, de los coludos. Es decir, era horacista, además de su primo. Y entró a la historia, como lo demuestra Pedro Troncoso Sánchez en su magnífica biografía, que se titula a sí mismo Ramón Cáceres, entró a la historia con una dimensión heroica, haber enfrentado y ajusticiado a Lilis. Pero llega al poder como consecuencia de los conflictos entre jimenistas y horacistas. Los horacistas, cuando Mon llega al poder en 1906, finales del 5, que era vicepresidente del gobierno de Morales Languasco, creían que iban a controlar a Mon, pero Mon era un hombre de una energía y de unos principios que no era para ser controlado, y estableció su propia forma de gobierno. Se modificó la Constitución. Una de las constituciones menos estudiadas es la Constitución, la reforma hecha en 1908, que suprimió la vicepresidencia, porque la vicepresidencia, los caudillos en aquel entonces no era así. El vicepresidente era el que complotaba primero contra el presidente. Sucedió con Vázquez y Jiménez, y así sucesivamente. Entonces la Constitución de 1908 eliminó la vicepresidencia, extendió el periodo presidencial a 6 años y también creo que suprimió la pena de muerte por razones políticas. ¿Cuántos años llevaba en el gobierno Mon cuando tenía, fue ultimado? Fue en el 11, tenía ya casi 5 años. Y posiblemente iba a continuar. Entonces fue ultimado. Es decir, que la muerte de Mon realmente sume al país en una crisis profunda. Y el año siguiente, el 12, Santo Domingo, el país entero se lo pasó en medio de guerras.
y de tanta sangre que se derramó que los historiadores llaman a ese año el año rojo de lo que sucedió, y las inestabilidades y los incumplimientos ya del gobierno en materia de deuda con el extranjero, y eso da como resultado, acelera la cuestión de los intereses norteamericanos en Santo Domingo, y se produce la intervención del 16, que forma parte de un plan de ocupación de la isla entera, porque en el 15 ya los americanos habían ocupado Haití. Es decir, que durante todo ese periodo ellos gobernaron la isla entera, solo que a nosotros nos gobernaron por 8 años y a los haitianos estuvieron ocupados hasta el 34, y aún así no pudo enderezarse Haití nunca. Entonces, cuando Mon, esa célebre expresión de la Guardia de Mon es el primero que intenta construir un ejército profesional. Por ejército profesional queremos decir que es en el Estado moderno una sola institución castrense, no que haya grupos armados, pero la muerte de Mon impide que se pueda materializar ese proyecto, y eso tiene lugares durante la ocupación militar. Vamos a hacer una breve pausa para luego continuar este interesante diálogo con el historiador Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, con el cual es difícil uno seguir ¿verdad? Cuando uno hace una especie de esbozo del cuestionario al que va a someter a Juan Daniel, porque uno lanza un tema y los profundos conocimientos de nuestro invitado hacen que lo obliguen a volcar esa sapiencia, y entonces se extiende y quizás no podemos agotar ni siquiera la tercera parte de un cuestionario de 6 preguntas. Volvemos. Continuamos este interesante diálogo con el historiador Juan Daniel Balcácer. Juan Daniel, Trujillo cometió innumerables crímenes, no solamente en el país, sino en el exterior. Mauricio Báez, Almoina, Galíndez, Requena, en fin, tanto. Ahora la pregunta es, ¿por qué los gobernantes de esos países donde Trujillo cometió esos crímenes como que no actuaron, por lo menos en los organismos internacionales, la OEA, la ONU, y mostraron a veces como, si no aquiescencia, por lo menos aceptación de esos horrendos asesinatos? Hay que tomar en cuenta las circunstancias políticas del momento. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos. Tomemos Estados Unidos, un país que es tan celoso de su territorio, de su soberanía, de sus ciudadanos, primero de sus ciudadanos norteamericanos, luego los extranjeros que son acogidos allá en ese país, igual que en cualquier otro, tienen que acogerse y adaptarse a las normas y a las leyes internas de ese país. Naturalmente, en el exilio, en el extranjero, Trujillo no era el único que eliminaba adversarios. Otras dictaduras también lo hacían, pero se cuidaban de que dejar evidencias que pudieran incriminar al gobierno. Entonces, era el exilio el que inmediatamente denunciaba, no, pero a Sergio Bencosme, que lo mataron por equivocación. Exacto. Realmente fue a Ángel Morales, que fueron que vivían en el mismo apartamento, y cuando abrió la puerta
le dispararon a él. Bueno, se sabe que lo mandó a matar la dictadura, pero los indicios para que la policía o el FBI, o si tenía jurisdicción, investigara y determinara que fue el gobierno X que lo mandó matar, ya eso era más complicado. Y lo mismo sucedió con Andrés Requena, con Pipí Hernández y Mauricio Báez en Cuba, que fueron enviados. Entonces, si eso tenía lugar en países como Cuba, donde entonces había un gobierno democrático o podía estar un gobierno dictatorial, se pasaba. Pero en el caso de Galíndez, por ejemplo, lo que sorprendió en el momento fue que Trujillo, en lugar de ordenar que lo eliminaran físicamente en Nueva York, que era mucho más fácil, ordenó secuestrarlo y traerlo a República Dominicana. Eso en principio ya constituía un caso de investigación para una agencia como el FBI, más que la CIA. Sin embargo, el secuestro de Galíndez fue tan bien organizado y tan bien ejecutado que casi no había rastros, o por lo menos en 6 meses después del secuestro, que fue en marzo del 56, todavía a noviembre ya no había el más mínimo rastro. Además de que las leyes de Estados Unidos para considerar que una persona ha muerto tienen que transcurrir, si no aparece cadáver, ni entienden que pudo haber sencillamente desaparecido. Toma un par de años. Lo que le complicó la vida a Trujillo fue que aquí, en diciembre del 56, entonces asesinaron al piloto americano que trajo a Galíndez. Lester Murphy. Gerald Lester Murphy. Eso, evidentemente, porque encima de que lo asesinaron, su cadáver no apareció. Es decir, que teniendo Gerald Lester Murphy padres en plena salud, una novia con la que se iba a casar, americana, que era azafata de Pan American, que comienzan a preguntar, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Y aquí el gobierno tiene que decir, bueno, es que tuvo una riña con Octavio de la Maza y que en esa riña él lo mató y cayó al mar y se perdió. Eso no lo aceptaron. Entonces, en Oregon, de donde era natural Gerald Lester Murphy, los padres acudieron al senador de Oregon. Y tú te puedes imaginar lo que significaba entonces en Estados Unidos que un senador estuviera en el Congreso exigiendo un esclarecimiento del caso, lo que forzó al Congreso norteamericano no solamente a que la embajada aquí reclamara informaciones y se involucrara en tratar de establecer qué pasó con su ciudadano norteamericano. Y todo eso entonces da como consecuencia que el FBI entonces inicie una investigación, y es en el 57, casi 6, 7 meses después, que se comienza a articular ese muñeco por parte del FBI de lo que fue el secuestro de Galíndez y cómo lo secuestran, cómo lo sedan, cómo lo meten en una avioneta grande, lo llevan a Miami, de Miami lo llevan a Montecristi y entonces de Montecristi lo trae otro avión aquí. Todo el tinglado, todo ese aparataje que necesitó los que planificaron ese secuestro para que Galíndez sencillamente desapareciera. Eso dio como resultado entonces un desesperado esfuerzo del gobierno de Trujillo para tratar de desaparecer todo tipo de indicios y de testigos vinculados con el secuestro. Y más de 12 personas, entre ellos otros norteamericanos y dominicanos, comenzaron a ser eliminados.
Y todo eso el FBI lo fue incorporando a un expediente que luego le fue reclamado a Trujillo a través de Eisenhower, el presidente Eisenhower. Yo pienso que en esos días es que se produce, porque por primera vez durante los 20 y tantos años ya que tenía la dictadura, tenía 26 años cuando Galíndez, fue la primera vez que la prensa norteamericana cuestionó en público 2 veces al presidente de los Estados Unidos sobre el caso Galíndez. Tuvo que pronunciarse. No. Y creo que en esos días fue que a él se le preguntó, pero ¿cómo Estados Unidos apoya a un hombre, como decían ellos, un son of a bitch? Y él dijo, no, pero es nuestro, es el nuestro, porque era su aliado desde los tiempos de los 30 y de la guerra contra el comunismo, contra el nazismo, contra el fascismo, y todo eso dio como resultado un caso muy, muy, muy complejo, de manera que todo lo que luego se comprobó que se hizo para sacar a Galíndez de Estados Unidos es lo que da yo te diría que comienza a convencer al gobierno norteamericano de, bueno, ya a este hombre hay que retirarle el respaldo que tradicionalmente le hemos dado. Aparte de que en el entorno del Caribe y de América Latina se estaban produciendo transformaciones importantes que estaban haciendo cambiar el equilibrio geopolítico de la región, y los Estados Unidos tenían que estar a la altura de las circunstancias. Entonces ya la dictadura de Trujillo había devenido anacrónica. Y lo que había era que darle el momento oportuno para que sencillamente o Trujillo se retirara o los retiraran. Ahora, lo que fue determinante en la caída de Trujillo fue el intento de asesinato a Rómulo Betancourt, sí, presidente venezolano y enemigo acérrimo de Trujillo y de su régimen, que al fracasar y quedar incluso herido Rómulo Betancourt, él dijo que si la OEA no le imponía sanciones al régimen, iba a intervenir. Venezuela iba a intervenir unilateralmente. Así es. Entonces, ahí le imponen las sanciones a Trujillo, que yo recuerdo que en mi ignorancia, yo era muy joven, yo decía, pero ¿y esas sanciones? Porque era solamente en el aspecto de la distribución del petróleo. Pero entonces, afectaba. Un hermano de mi madre, que tenía negocio de camiones y cosas, me dijo, no, ya yo estoy al borde de la quiebra con ese asunto. No, tenía trabajo. Sí, o sea, que las sanciones, bueno, y la prueba de ello y la cuota azucarera. Exacto. Los pagos se retuvieron y todo. No, y la ruptura diplomática de todos los países con la República Dominicana. El declive del régimen, porque tuvo su espiral, claro, ¿verdad? Y es a raíz del 55, en el plano económico. Cuando la feria ya comienza a desestabilizarse, porque la megalomanía de Trujillo y todo ese esfuerzo que hizo para la Feria de la Paz y Confraternidad, realmente fue tuvo consecuencias adversas. Eso, unido a los crímenes que ya venían sumándose, porque es que Trujillo, que queríamos hablar, Trujillo eliminó familias enteras, no solamente uno o dos, a los Patiño, a los Peroso, a los Esteves Cabrera, en Moca, eran familias enteras que cuando tipo la mafia, y luego las Mirabal. Entonces vamos a sumar a eso los
crímenes, asesinatos políticos de otros opositores, más las cárceles repletas de presos. Es decir, era ya insostenible. El pueblo toleró mucho tiempo, pero eso también obedeció a que no había condiciones militarmente hablando, porque antes de Trujillo era fácil rebelarse contra cualquier gobierno, porque todo el mundo estaba armado. Ahora no era tan fácil. Y sin embargo, desde que Trujillo sube al poder, es enfrentando y sofocando intentos de rebelarse contra él, primero a manera individual y luego algunos grupos. Eso es admirable, el esfuerzo y el sacrificio de muchos dominicanos, algunos de los cuales, por ejemplo, en el caso de la expedición del 49, de Luperón y de los de Cayo, hubo personas y en Cayo Confite que no pudieron venir en Cayo Confite y vinieron en el 59. Es decir, intentaron, se sacrificaron. O sea, el pueblo dominicano demostró a lo largo de 31 años no solamente tolerancia y resistencia, sino que también se sacrificaron muchas vidas valiosas. Y aquí hubo una cantidad innumerable, como tú dices, de viudas, de madres sin hijos reclamando. Y recuerda, ya desaparecido Trujillo, ese periodo que vivimos nosotros en que todos los días salía una página de fotos en el periódico de mucha gente que entonces se enteró, pero fulano desapareció, ¿tú me entiendes? Sí. Es decir, que también personas desaparecían y muchas familias no sabían que estaban muertos sus familiares. Sí, bueno, sí. Con Juan Daniel Balcácer, el espacio dedicado a este programa se hace muy breve. Recuerden que en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz Tricón, está este programa en el canal del Sol. Y si no pueden ver, porque domingo de 9 a 10 de la noche, lunes de 5:30 a 6:30 de la mañana. Pero si no pueden verlo en cualquiera de esos dos espacios, recuerden que en YouTube, escribiendo Mario Emilio Pérez, vertiente de opinión, pues pueden ver este programa con Juan Daniel y otros programas que le antecedieron. Después, ya en la tarde del lunes, que sigue al domingo de primera transmisión del programa, pueden verlo. Así es que ya lo saben. Con Juan Daniel Balcácer, nuestro camarógrafo, como ocurre con otros entrevistados, se convierte en un teleaudiente más, y cuando viene a reparar en que el programa se está terminando, me hace la señal de que quedan 3 o 2 minutos y tenemos que, por eso, aceleradamente terminar. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.